Rodri me pidió una tarea que yo creo que puede ser un poco difícil por la cantidad de tiempo que tengo, pero realmente es algo que me apasiona muchísimo y es responder la pregunta: ¿por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué hay música en nuestras celebraciones? Y yo creo que cada vez que el Señor me da una oportunidad de estar aquí al frente de ustedes, he podido compartir un poquito de cómo se responde esta pregunta, pero hoy quiero enfocarme totalmente en eso. Y de hecho, en los meses pasados estuve compartiendo un mensaje de este mismo tema en Nexo y en Rúa. Entonces voy a tomar prestado de mí mismo algunos de los temas principales y los voy a compartir con todos ustedes el día de hoy. Pero les prometo que si no entendemos qué es adoración primero, no vamos a poder responder por qué cantamos aquí en la iglesia. Y lo primero que quiero decir para entrar de una vez en el tema es que adoración no es sinónimo de música, que adoración no es exclusivo de la música, que no toda la música es adoración y que adoración tampoco es un estilo de música. Pero entonces, ¿qué es la adoración? Quisiera comenzar enseñándoles una definición de qué es adoración. Y dice así: la adoración es un regalo por gracia que Dios nos da. Lo hacemos como una respuesta en humildad a Dios, con un corazón agradecido por el conocimiento de la mente. Y se expresa de tres maneras. Se expresa en actos externos de alabanza con nuestros labios, como por ejemplo cantar, orar, predicar, arrepentirse, confesar, entre otros. Número 2, en actos de amor por el bien del prójimo. Y número 3, en una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo enfocado en Dios, centrado en Dios y para la gloria de Dios. Y yo quisiera tomar algunas palabras de esto. Prots, ¿puedes poner el pasado? La primera. No, la adoración. La oración es un regalo. La oración es un regalo por gracia. Es algo que Dios nos da por gracia. Y lo hacemos como una respuesta. O sea, eso quiere decir que si es una respuesta, hay alguien que ya lo inició y nosotros lo que estamos haciendo es respondiendo. Eso quiere decir que nosotros no iniciamos la adoración. La adoración la comienza el Señor. Y luego vimos tres diferentes puntos especiales, que esos son los 3 puntos en los que quisiera dividir la primera parte de la enseñanza de hoy. Y es en pensar, el conocimiento de la mente. Número 2, en sentir, la respuesta del corazón. Y número 3, en actuar, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Y yo creo que es importante mantenerlos en ese orden. El Señor puso una convicción en mi corazón que ese es el orden correcto en el que deberíamos de adorar, y voy a justificarlo con la palabra del Señor, pero es porque nuestra mente debería de definir los sentimientos de nuestro corazón y ambos deberían de definir la manera en que nosotros nos expresamos esa adoración al Señor. Y yo creo que sin una o sin la otra podríamos estar cayendo en peligros o en problemas o dificultades en nuestra manera de adorar correctamente al Señor. Entonces esos son los 3 y tiene un orden, y vamos con el primero. El primero es pensar. Y yo considero que para adorar algo necesitamos entender en nuestra mente realmente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, a quién lo estamos haciendo. Y yo creo que nuestro Dios es tan misericordioso y tan bueno que nos dejó algo para que nosotros aprendiéramos eso. Y es la palabra del Señor. Por gracia podemos escuchar la palabra del Señor enseñada. La respuesta las encontramos ahí. Y vean cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia de los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo del 3 al 6. Dice así: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos tenido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de
Ok, ese amor y esa fe que tienen los colosenses por todos los santos tiene una causa. ¿Y cuál es la causa? Dice Pablo, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Y cómo supieron los de Colosenses de esa esperanza? De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Qué quiero enseñar con este texto? Que lo primero que recibieron los colosenses fue el mensaje de la verdad. De ahí surge todo. De ahí surgió el amor, de ahí surgió la fe, y a raíz de eso surgieron los frutos. Pero en este momento lo que quiero que nos concentremos es que el evangelio fue lo primero que llegó a ellos. Por misericordia, el evangelio también llega a nosotros. La palabra de verdad llega a nosotros. ¿Y será que está pasando lo mismo aquí en Casa 242 como pasó en la iglesia de los Colosenses? Que ese evangelio, al conocerlo, está dando frutos. A mí me gustaría pensar que sí. Y el evangelio es lo siguiente: la salvación que obtenemos de Jesucristo la podemos describir de diferentes maneras. Podemos decir que es un nuevo nacimiento, ¿verdad? De la muerte a la vida. Podemos decir que es una transformación de tener un corazón de piedra a un corazón de carne. O podemos decir que es un traspaso de la oscuridad a la luz admirable. A mí me encanta decir que la salvación que obtenemos de Jesucristo es una reconciliación con Dios a través de Cristo, y que ésta se obtiene solo por fe. Pero ¿por qué una reconciliación? Una reconciliación porque el pecado entró al mundo desde los primeros seres humanos, Adán y Eva. Ellos pecaron, desobedecieron a Dios, y entonces entró el pecado en el mundo. Dice Romanos 5:12 así: por medio de un solo hombre, o sea, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Justo por eso es que entonces somos enemigos de Dios. Él es un Dios santo, y su santidad es tanta que es totalmente incoherente que esa santidad esté en presencia del pecado. No tiene ningún sentido. Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento habían solo ciertas personas antes de la venida de Cristo que podían estar en presencia del Señor. Y esto lo hacían después de hacer diferentes ritos de adoración. Llegaba una persona y, como él era pecador, tenía que hacer un sacrificio de un cordero sin mancha por el perdón de los pecados de él. Y luego tenía que hacer un montón de otros sacrificios por los pecados del pueblo que él representaba, del pueblo de Israel. Y solo después de hacer esos sacrificios, el pueblo a distancia podía adorar por un momento al Señor. Nunca podían estar en presencia del Señor. Y esto solo lo podían hacer en un lugar exclusivo, que era el templo, donde se decía que estaba la presencia del Señor. En un momento específico del año, en un lugar específico, a través del sacrificio de un animal hecho por un hombre pecador. Pero todo eso cambió en el tiempo señalado en que Dios envió a Jesucristo al mundo. La imagen visible del Dios invisible, el que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente y caminó entre los hombres y las mujeres que habían sido creados por medio de él. Y él vivió una vida perfecta, sin mancha, enseñó acerca de su reino, enseñó acerca de su carácter, enseñó acerca de cómo comportarse, y después de eso fue ofrecido, él se ofreció él mismo en una cruz por el perdón de nuestros pecados. En sustitución, el justo por los injustos. Como un cordero sin mancha, sin pecado, él fue ofrecido a la muerte en una cruz. Y en esa cruz cargó toda nuestra culpa, cargó toda nuestra vergüenza. Y dice el apóstol Pablo que la clavó en la cruz. Anuló totalmente la deuda que teníamos con Dios por nuestro pecado.
y a través de su sangre hizo ese rito de limpieza, nos limpió del pecado una vez para siempre, y entonces el pecado no tiene dominio sobre todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Ninguno de nosotros hizo absolutamente nada para merecer esa sustitución. Eso fue por gracia y solo por gracia. Y fue una vez y para siempre. Y de esa manera, y solo de esa manera, fuimos reconciliados con Dios. Ya no somos sus enemigos. Y ahora por fe podemos ser sus hijos y podemos tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque aunque Dios sigue siendo santo, todopoderoso, y nosotros seguimos siendo pecadores, hubo alguien que, como dijo Pablo ahora, unió esta relación, y es Jesucristo. Y solo a través de Él y de su sacrificio perfecto es que podemos tener comunión con nuestro Señor. Fuimos reconciliados. Y ojo, no nos dejó solos aquí, sino que ascendió, pero nos dejó sellados con el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien vive en aquellos que ponemos nuestra fe en ese sacrificio. Y entonces, como Él vive en nosotros, podemos adorarlo donde sea y podemos adorarlo cuando sea. No tenemos que estar en un lugar y no tenemos que depender de un hombre pecador, porque ahora dependemos del único que no ha sido pecador en toda la historia, de Jesucristo el hombre. Y Dios confirmó todo esto como su plan perfecto al tercer día, al resucitarlo y llevarlo de vuelta al cielo como primicia de todo lo que sucederá con todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Dice la palabra del Señor que ese mismo Jesucristo va a volver por su iglesia y nos va a llevar ahí mismo a reinar con Él para siempre en una perfecta comunión de adoración. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. ¿Quiere usted esto? Simplemente arrepiéntase de sus pecados, confíe en el plan perfecto de Dios y ponga su fe en eso. Y usted también va a poder tener vida eterna con Él. Ya no sea más enemigo de Dios. Sea reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Ese Dios es el que merece toda adoración, toda honra y toda gloria. Y esa misma palabra que yo acabo de hablar es exactamente la misma que les llegó a los colosenses. La misma. Solo hay una verdad, solo hay un evangelio. Y esa es la que nos llega a nosotros. Y es la que debería ser el fundamento de absolutamente todo lo que hacemos. De esa verdad sale todo. Eso es lo que debería habitar en nuestra mente cuando adoramos. Que no lo hacemos por nuestros propios méritos o en nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos, como dije ahora, como algo que Dios comenzó. Y ahora cobra sentido. Él lo comenzó desde antes de la creación del mundo. Comenzó ese plan. Y por eso es que nuestra adoración es una respuesta a esas grandes y buenas noticias. Ese sacrificio abrió un camino. Y vean cómo lo pone el apóstol Juan. Estas son las palabras de Jesús. Dice así, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora sí podemos estar en presencia del Señor. Si esto no lo tenemos tan claro, si esto no nos lo sabemos de memoria, ¿cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo recordamos? Bueno, yo creo que por algo estamos aquí. El Señor es tan misericordioso que esta iglesia tiene 25 años de estar abriendo sus puertas para enseñar la palabra de verdad. Y como dije ahora en mi oración, hombres imperfectos buscando adorar a un Dios perfecto y tratando de predicar su palabra fundamentada en este libro, en su palabra. Eso es pura misericordia. Por eso estamos aquí, para recordar al Señor o para aprender por primera vez acerca del Evangelio, de las buenas noticias, para escuchar esas buenas noticias. Y estos pensamientos nos deberían de llevar a algo. Y ese es mi segundo punto, y mi segundo punto es sentir. Y yo creo que si pensar es con la mente, sentir es con el corazón. Y para este segundo punto quisiera comenzarlo contándoles una historia. Hace como
16 años, ayer dije 15, pero creo que fue un poquitito más porque eso es lo que llevamos juntos. Hace como 16 años yo conocí a la que ahora es mi esposa en una academia que se llamaba Editus. Yo estudiaba percusión latina, tocaba congas y timbales y todas estas cosas, y mi profesor le encantaba la salsa. Y entonces nos dijo que iba a crear como un ensamble para que nosotros pudiéramos tocar salsa al frente de personas. Y fue a hablar con la profesora de la academia de canto y le dijo, mira, estoy buscando a un cantante o a una cantante que le guste la salsa y que quiera unirse a nuestro ensamble. Y resulta que ahí entró Marianita. Y yo hice así. No, mentira. Bueno, sí es un toque cierto. Y después como de un año de estar ahí, nos empezamos a gustar y hace 15 años empezamos a ser novios. De hecho, esta semana cumplimos 9 años de casados por pura gracia del Señor. Y desde ese momento que nos conocimos, resulta que cantábamos y tocábamos canciones de un señor que se llama Rubén Blades. No sé si lo han escuchado. Marianita cantaba Plástico, Marianita cantaba Prohibido Olvidar, Buscando Guayaba, Camaleón, era lindísimo. Y como que Rubén Blades se volvió como un músico que fue muy emblemático, muy representativo en la relación de Marianita y mía. Como que después cuando éramos novios, compartíamos canciones acerca de Rubén y nos encantaba la salsa, a mi suegro le encanta la salsa, entonces también era algo como muy familiar, muy íntimo. Y resulta que hace como 2, 3 meses, no sé cuánto, nos dimos cuenta que Rubén Blades venía para Costa Rica a dar un concierto. Y yo le dije a Marianita, ahí es donde tenemos que ir. Y el Señor nos dio el regalo de que alguien de esta comunidad, una pareja que es demasiado cercana a nosotros, eran los productores de este evento. Y entonces, me distraje un toque, ellos eran los productores de este evento. Y entonces, como somos tan amigos y ellos conocían nuestra historia, nos contactaron y nos dijeron, hey, hagamos algo. El día del evento, en la mañana, es la prueba de sonido. Entonces, ¿por qué no se vienen y ven la prueba de sonido? Y yo le dije, hey, claro, qué chiva, vamos a la prueba de sonido. Entonces, ese día en la mañana nos alistamos, nos fuimos para la prueba de sonido y yo venía caminando con Marianita de la mano y como que allá estaba la puerta del Estadio Nacional, ¿verdad? Como de donde entrábamos hacia el Estadio Nacional y donde vamos caminando, nos empiezan a hacer así, no, váyanse. Y entonces nos quedamos nosotros petrificados, en eso nos agarra una amiga de nosotros y nos mete al estadio y nos mete como en un cuartito y nos dice, es que venía llegando Rubén. Y entonces resulta que como Rubén tiene managers y esas cosas, hay una firma que hacen con la productora que no puede haber nadie que no sea la producción en el estadio. O sea, que si nos veían ahí, no solo nos iban a sacar, sino que los iban a regañar a ellos. Cuento largo, corto, vemos la prueba de sonido, estábamos como en las graderías arriba, entonces donde vamos bajando, igual vengo yo con Marianita, y en eso vamos caminando y escuchamos una voz. No voy a hacer el acento panameño, pero ustedes se imaginan. Y escuchamos una voz y Mariana me aprieta la mano y me dice, ahí está Rubén. Y entonces le hago yo, sí, no importa. Y la agarro y nos metemos así y a donde nos asomamos, yo dije, hey, por lo menos para verlo un poquito cerca. Y a donde nos asomamos así, está nuestro amigo, el productor, a la par de Rubén. Y nos dice, vengan. Y entonces yo me armo de valor, agarro a Marianita y me voy donde Rubén. Le hago yo, maestro. Lo saludo, bla, y ahí les traje la foto que nos logramos tomar Marianita y yo con Rubén después de este evento. Pero ustedes podrían estar pensando, ¿por qué Patiño está cantando esto? Y quiero aclarar que jamás voy a comparar a Rubén Blades con Dios. Esa no es mi intención, por favor entiéndanme eso. Pero sucedieron diferentes cosas, que es las que quiero traer a su mente en esta representación de este ejemplo. Nosotros no podíamos estar ahí, era prohibido para nosotros estar ahí. Pero este productor, este amigo de nosotros, nos dijo, vengan. Y eso nos permitió a nosotros estar en presencia de Rubén Blades. Y eso no solo nos quitó a nosotros nuestros sentimientos de nerviosismo y como de uy, ¿será que sí? ¿Será? Sino que apenas él dijo, vengan, yo era el mejor amigo de Rubén.
Yo me acerqué a Rubén, lo saludé, le pregunté acerca de una canción y nos tomamos una foto. Ese amigo de nosotros nos dio el acceso para llegar hasta Rubén. Si no hubiera sido por él, no hubiera pasado nada. Nos acercamos a él confiadamente porque nos dieron una autorización. Y vean lo que dice Hebreos 4:16 con nuestro Dios. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitamos. Amigos, volviendo al tema principal, algo está pasando, no solo en nosotros, sino entre nosotros y entre nosotros y Dios cuando adoramos. Y lo que está pasando es que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia y recibir la misericordia y recibir la gracia que nos puede transformar. Tenemos un encuentro con nuestro Dios cuando lo adoramos. Tenemos un encuentro con el Dios Todopoderoso, tenemos un encuentro con el Creador de los cielos y la tierra, tenemos un encuentro con nuestro Padre. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Dios. Pero ojo, nosotros veníamos bajando las gradas y apenas Rubén habló, nosotros reconocimos que ese era Rubén Blades, reconocimos su voz. ¿Será que reconocemos la voz de nuestro Señor cuando nos encontramos con Él? Porque yo creo que si no logramos reconocer la voz de Dios a través de su palabra cantada, a través de su palabra predicada, entonces puede que no estemos teniendo ese encuentro con el Señor. Si Mariana y yo no hubiéramos sabido quién era Rubén Blades, hubiéramos pasado de largo. Véanlo, es un señor ahí, común y corriente, 75 años tiene. No lo hubiéramos conocido. Pero Mariana y yo, en el transcurso de la vida, fuimos creando algo que nos recordaba cómo sonaba Rubén Blades. Y yo creo que con el Señor es igual, podemos ir creando una manera poco a poco que nos enseñe cómo suena Rubén. Dios, entiéndanme. Si tenemos claro el punto 1, lo que habita en nuestra mente, la palabra de verdad, eso produce un cambio en nuestro corazón, eso produce una transformación de sentimientos, eso produce una transformación de emociones y nos ayuda a combatir los sentimientos y las emociones del mundo que nos llenan muy a menudo. Pero amigos, podemos llegar a ese encuentro con todos los sentimientos y emociones que nos dicta el mundo, que nos hace llenar nuestro corazón, pero aún así podemos acercarnos a ese trono de gracia y ahí recibir toda la misericordia que necesitamos para transformar esos sentimientos. Vean lo que dice Pablo en Colosenses 3, del 12 al 15. Dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, o sea, ahí está el mensaje de la verdad, ya fuimos hechos el pueblo de Dios, dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. He escuchado a muchas personas hablar de que la adoración no se trata de sentimientos, de que inclusive hacerlo con sentimientos no es correcto. Y yo creo que en cierta parte puede ser que tengan razón. Definitivamente hay un peligro, porque nuestros sentimientos como humanos son manipulables. Entonces hay personas que a través de la adoración, a través de la manera en que predican, a través de la manera en que cantan, a través de la manera en que oran, lo que hacen es una manipulación de sentimientos que es errónea. Y eso es muy peligroso. Por eso les dije desde el principio que la 1 es importante para tener la 2. Yo creo que estas personas que hacen esto, lo que hacen es que separan los sentimientos de la verdad. No se piensa primero en el evangelio,
Entonces solo se buscan los sentimientos que consideramos que son los correctos. Y nuestra adoración entonces deja de ser cristocéntrica y se vuelve egocéntrica. Y yo creo que la verdadera adoración no necesita maquillaje. Es maravillosa por sí sola. Y yo creo que es bastante inevitable que nosotros como seres humanos no tengamos sentimientos. Siempre vamos a tener sentimientos. No hay manera de negar eso. Pero a la hora de adorar tenemos que tener claro de dónde vienen esos sentimientos. No deberían ser producidos por la euforia de hablar, no deberían de ser producidos por un acorde bien hecho, por un sonido de piano bien hecho. Deberían de venir porque es la verdad proclamada, porque son las verdades cantadas. De ahí deberían de surgir sentimientos. Esa es la adoración cristocéntrica. Y yo creo que está bien que la adoración cristocéntrica tenga sentimientos. Somos humanos. Cuando adoramos no significa que nos convertimos en ninguna otra cosa. Y yo creo que en la Biblia hay muchísimos textos que nos hablan de sentimientos y de emociones. En el Antiguo Testamento había luto y había gozo. Jesús ora, Jesús se conmueve, Jesús llora. Puros sentimientos. Pablo dice que llora por las iglesias, que se carga su corazón porque las iglesias se están alejando de la verdad. Pero también, como ahora vimos en Colosenses 1, se emociona por las buenas noticias que le están llegando de las iglesias. Y especialmente los salmos. Los salmos nos hablan muchísimo de emociones y sentimientos. El Salmo 13 comienza diciendo: ¿hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? Pero vean cómo termina esta maravilla de Salmo. Salmo 13, del versículo 5 al 6. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Un perfecto ejemplo de la transformación de sentimientos basada en la palabra de verdad. No neguemos los sentimientos cuando adoramos al Señor. Pero siempre tengamos cuidado de qué es lo que está produciendo esos sentimientos. Y que siempre esa transformación de sentimiento lo que produzca sea una exaltación a nuestro Dios, una reacción por nuestro Dios. Y vamos al punto número 3, que es actuar. Si pensar es con la mente, sentir es con el corazón, actuamos externamente y reaccionamos, lo cual cambia nuestra manera de vivir. Vean lo que dice Hebreos 13, el versículos 15 y 16, dice así: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Puedes poner la primera definición de adoración, la segunda filmina, donde dicen las expresiones. De ahí saqué eso. Se expresa en actos externos de alabanza con nuestros labios. ¿Cuáles son esos? Cantar, orar, predicar, arrepentimiento, confesión, entre otros. Actos de amor por el prójimo, dice Hebreos, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Y por último, una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Esos son los sacrificios que agradan al Señor, es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Esas son las expresiones externas que tenemos. Pero esa adoración, esas expresiones externas no existen si no está correcto el entendimiento que tenemos en nuestra mente y si no están correctos los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Y esas expresiones se pueden ver diferentes en cada uno de nosotros. Esas expresiones, yo puedo estar leyendo la palabra del Señor y algo me reta, hace algo en mi corazón y lo que yo hago es confesarle a Dios mis pecados o confesarle a la persona que está a la par. Cuando le comenté esto a Rodri me dijo: vieras como a mí cuando estamos cantando, vieras como me gustaría como abrazar a la persona a la par y como que cantemos juntos. Y como estábamos hablando de eso, me dijo: eso viene porque estoy escuchando algo tan lindo,
La verdad cantada produce algo en mi corazón y yo lo que quiero es que estemos juntos cantando. Eso es una expresión de adoración. Si yo leo la palabra y eso me lleva a orar, eso es una expresión de adoración. Si yo estoy aquí escuchando esto y Dios pone en mi corazón que ore, que usted ore por alguno de los que está aquí, eso es una expresión de adoración. Vea lo que dice Colosenses 3, versículo 16 y 17, dice así: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza en la mente. Y luego dice: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda su sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y el 17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ojo, no estoy diciendo que la adoración solo existe cuando hay algo escandaloso, o cuando hay algo desordenado, o cuando los sentimientos producen algo que yo solo me río, o solo me tiro al piso. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero yo sí creo que leer la palabra, escucharla, predicada, cantada o de cualquier manera, nos debería enseñar algo, nos debería de producir algo, nos hace recordar, y eso yo lo puedo expresar externamente. Pero mi expresión no generalmente tiene que ser explosiva. ¿Sí me explico? Nuestra reacción puede ser simplemente levantar las manos o simplemente poner la Biblia a nuestro lado, poner nuestro café en la mesa y empezar a confesarle al Señor nuestros pecados, pedirle al Señor que seamos transformados. Esas son las expresiones de adoración. Si tenemos claro el mensaje que estamos leyendo, y si eso produce sentimientos en nuestro corazón, yo creo que es muy difícil, amigos, que eso no se vea reflejado en acciones. Es muy difícil. Pero ojo, recordemos que primero viene la fe y después vienen las obras. ¿Qué significa esto? No adoramos para ganarnos algo del Señor. No adoramos para que el Señor nos ponga atención. No adoramos porque el Señor ni siquiera lo necesite. Adoramos porque ya recibimos algo. Adoramos porque estamos agradecidos. Adoramos porque lo que vemos en nuestro Señor es algo demasiado majestuoso. Lo que escuchamos de nuestro Señor es algo demasiado poderoso. Y por eso es que adoramos. Nunca debería ser al revés. Ya recibimos el mayor milagro. Ya Dios nos encontró. Hay una canción demasiado linda que dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Amén. Él es el que nos halla. Él es el que nos encuentra. Estábamos perdidos. Qué milagro más grande, como predicó Rodri hace poco, que Dios a un pecador como nosotros nos haya encontrado, nos haya transformado. Yo creo, amigos, que si no hay una reacción externa, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, yo creo que si no hay una reacción externa, no estamos adorando al Señor. La salvación no es solo como un tag que nos ponemos aquí que dice Andrés Patiño, salvo. No, la salvación debería de verse reflejada en nuestra vida. Tengo una frase ahí arriba muy linda que dice así: cuando nuestra mente, dice, cuando nuestra mente está entendiendo correctamente a Dios y el corazón está atesorando correctamente a Dios, nuestro comportamiento, nuestra vida cambia y le damos gloria a Él. Aprendemos en agradecimiento a valorar a Dios por sobre todas las cosas. Y les voy a decir algo, no tengo tiempo para justificarlo todo con la palabra, pero esa manera de pensar, sentir y reaccionar es la manera en que Pablo enseña la mayoría de sus cartas.
los invito a irse a Colosenses y buscar cómo Pablo primero recuerda las buenas noticias, luego reta a los colosenses a que cambien sus sentimientos y por último exhorta. Exhorta en el comportamiento. Esposos, amen a sus esposas. Esclavos, cuidado con sus líderes. Y ahí sigue. Y así lo hace Pablo la mayoría de veces. Primero recuerda lo que ya había enseñado. Después transforma sentimientos, reta a que sean transformados los sentimientos. Y por último da las enseñanzas del comportamiento. Búsquelo en su Biblia y me cuenta. Entonces, ¿por qué cantamos? Tomando como raíz todo lo que acabamos de aprender, los 3 puntos, quisiera darles 3 razones que considero que son importantes para responder esta gran pregunta. Y vamos con la razón número 1. La razón número 1 dice, cantamos porque la palabra de Dios nos enseña a hacerlo. Desde el principio hasta el final, la palabra de Dios nos enseña a cantar. Desde los tiempos más antiguos nos cuenta la palabra del Señor, vemos al pueblo de Israel cantando. Dios acaba de salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto, los pasa por el mar rojo, seco, pero a sus enemigos les tira las aguas encima y los vence. Y toda la nación irrumpe en un canto victorioso, lleno de gozo, porque acaban de ver al Señor Todopoderoso hacer un milagro. Vean lo que dice Éxodo 14:30. Linda. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor. Entonaron un cántico en honor al Señor, que la letra decía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Cantamos para recordar el poder del Señor y cómo Él actúa sobre nuestra vida. Más adelante en la palabra del Señor vemos como ese mismo pueblo estaba en batalla y dice la palabra que tenía miedo. Y el Señor envía un profeta que se llamaba Jahaziel, yo le digo Jahaziel, a hablar con el rey Josafat, que les dice lo siguiente. Vean lo que dice 2 de Crónicas 20, del 15 al 17. Y dijo Jahaziel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Y vean lo que hace el pueblo más adelante, cómo obedecen en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice así. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. El pueblo con miedo, aterrorizado, dice, no tengan miedo ni se acobarden, o sea, acobardados, petrificados. Y lo que dice el Señor a través del profeta, que así hablaba él en el Antiguo Testamento desde la venida de Cristo, es, estén tranquilos y canten. Y en orden, o sea, es bíblico que haya orden, el rey designa a las personas que iban a liderar al resto del pueblo para cantar, y dice que cantaban, den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Una gran verdad de nuestro Señor. Eso era lo que cantaban, y a través de cantar se quedaron queditos y vieron a Dios arrasar con sus enemigos.
Cantamos porque a veces dejamos al Señor hacer lo que solo el Señor puede hacer. Ayer yo había hecho el calendario para el sonidista me levanté en la mañana que había muerto su mamá, entonces que no iba a poder venir a hacer el sonido. Levantó la mano otro sonidista, resulta que cuando venía en la moto lo pegó un carro y lo atropelló y se cayó y nada, al final él sí vino, pero venía atropellado. Después de eso me llaman y me dicen, Pati, mandale mensaje a los músicos que lleguen un toque más temprano porque es la inauguración de Multiplaza, la inauguración de la Navidad de Multiplaza. Estaba eso repleto y en eso me voy yo a terminar de lavarme los dientes y empieza a llover. Y les abro mi corazón y les soy totalmente honesto. Lo que me preocupaba no era ni siquiera que yo estuviera al frente de una sola persona, porque si hubiera estado al frente de una sola persona igual hubiera proclamado la palabra del Señor. Pero yo decía, Señor, por favor, que el enemigo, que las circunstancias de la vida no alejen a las personas de ir a tu iglesia, que no alejen a las personas de adorar al Señor hoy sábado. Pero me di cuenta que yo no podía hacer absolutamente nada. No iba a ir a cancelar la Navidad de Multiplaza. No podía detener la lluvia. Me quedé tranquilo. Me puse a cantar en mi cabeza y me quedé tranquilo. Cantemos y dejemos al Señor actuar. Volviendo al tema, los salmos nos dan el mandato de cantar. Vean qué precioso este ejemplo. Salmo 96, versículo 1 al 2, dice así: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Canten, anuncien, cantamos porque de esa manera podemos anunciar la victoria del Señor. Y por último, y creo que más importante, en el Nuevo Testamento, luego la venida de Cristo, Jesús canta. Dice el Evangelio de Mateo que después de la Pascua, de la Cena del Señor, Jesús y sus discípulos cantaron salmos. Jesús cantaba mientras estaba aquí en la tierra. Y más adelante vean qué linda esta historia que cuenta el libro de Hechos, que encontramos en Hechos 16, versículos 23 al 25, que dice así: Pablo y Silas, después de darles muchos golpes a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero, ojo, que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal hombre, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Ojo esto, ¿se imagina cómo se sentían Pablo y Silas en ese momento, golpeados, amarrados en el fondo de lo peor de la cárcel? Seguro estaban asustados, estaban todos, y lo que hacen es orar y cantar. ¿Y qué efecto tiene eso? No solo los calma y los tranquiliza, sino que dice que los otros presos escuchaban lo que ellos estaban haciendo. Cantamos porque es un método de evangelizar al pueblo del Señor. Como dice Pablo, instrúyanse y aconséjense unos a otros y canten. Pablo y Silas expresaron externamente en canciones y oración lo que tenían en su mente y en su corazón. Amigos, yo creo que cantar es un mandato. Algo sucede cuando cantamos. Y les quiero invitar a que no se pierdan de eso. Razón número 2, cantamos porque así adoramos al Señor. Una canción cristocéntrica nos enseña, nos mueve los sentimientos y nos hace tener reacciones externas, casi que todas en un mismo momento. Lo vimos ahora con las 3 canciones que cantamos. Pablo y Marianita nos cantan acerca de la palabra del Señor, eso produce algo en nosotros y algunos levantamos las manos, otros aquí se hincaban en el piso, otros... Yo ayer lloré de principio a fin. Son sentimientos que producen y de una vez tenemos expresiones. Entonces cantamos porque así adoramos al Señor. Y es lindísimo porque nadie tiene excusa.
La Biblia en ningún momento nos enseña que solo las personas que han llevado clases pueden adorar al Señor, que solo las personas que tienen bonita voz pueden adorar al Señor. Si usted ya puso su fe en Jesucristo, ha sido reconciliado con Dios por gracia, usted tiene una voz, usted puede cantar. Todos los que estamos aquí podemos cantar. Todos le cantamos al Señor. Uno de mis mejores amigos, le decimos Chema. Chema tiene las peores habilidades musicales que ustedes se puedan imaginar. Digamos, no les estoy hablando de mal, les estoy hablando de por debajo, ¿verdad, Nani? Y Chema es uno de los adoradores más apasionados que yo he visto en mi vida. Chema aplaude a destiempo, Chema canta desafinado, pero Chema lo hace gozoso y canta gozoso. Por favor, no lo vacilen si está allá afuera. Yo creo que está allá afuera, no lo vacilen. Pero Chema es uno de los adoradores más apasionados que yo he conocido en mi vida. Les digo algo, que esto no sea algo que los haga avergonzarse. Que usted no deje de tener expresiones de adoración porque le da vergüenza con los que están alrededor. Yo quiero, y es mi anhelo, es el deseo de anhelo de Rodri y de todos los pastores de aquí, que esta iglesia sea una iglesia que adore. Que esta iglesia sea una iglesia que si quiere levantar sus manos, si quiere, como dice Rodri, abrazar a la persona que está a la par, si quiere gritar amén durante el sermón, si quiere gritar aleluya, si quiere nada más estar quedito y decir sí amén, sí amén, sí amén. Por ahí veo a un señor que hace rato mueve su cabeza y dice amén, amén, amén. Eso es lo que queremos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que buscamos, una iglesia de adoradores. Y ojo, yo creo que la música ha sido algo que ha estado impregnado en nuestra vida desde que somos muy pequeñitos. Yo no creo que haya alguien aquí que no se sepa la canción de cumpleaños. Dice Checho que él un día de estos tuvo un momentazo con su hija Elisa porque le empezó a cantar la canción de Saprissa. Elisa tiene 5 meses. La música está impregnada en nuestra vida. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de contarles que yo como líder del equipo de música tengo una gran responsabilidad de a quién pongo aquí al frente. Porque ojo, pararse en esta tarima no nos hace no ser parte de la iglesia. Pararse en esta tarima no nos quita los pecados y no nos hace superiores a absolutamente nadie que esté aquí en este lugar. No tenemos ninguna superioridad, seguimos siendo pecadores. Pero yo tengo una responsabilidad de que la persona que tenga aquí, primero tenga una relación conmigo y con Rodri y con los pastores de aquí por tener un rol de liderazgo. Pero segundo, yo tengo una responsabilidad de saber el carácter de esa persona. Más allá de sus habilidades musicales, buscamos el carácter, buscamos que esas personas entiendan el evangelio, que sepan que no están aquí por sus propios méritos, sino porque Dios hizo algo. Y eso es una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de las palabras que ponemos en sus bocas cuando los invitamos a cantar. A veces la gente me dice, Pati, ¿por qué tenemos tan pocas canciones? Yo le digo, no es que tenemos pocas, es que somos muy responsables con las canciones que ponemos en la iglesia. Y esto no se los digo para causar lástima. Por favor, entiéndanme eso. Pero sí se los digo para que por favor siempre estén orando por nosotros. Siempre estén orando por el equipo de música, por el equipo de predicadores que están en este lugar, en esta iglesia, que es su iglesia. Porque es una responsabilidad grande y no la deberíamos de tomar por sentado. Ojalá ponerse aquí nos quitara el pecado y fuéramos superiores y fuéramos lo máximo. Pero eso no es lo que pasa. Y si alguien en algún momento le ha enseñado a usted eso, que los pastores son superiores al resto de las ovejas de la iglesia, eso es una gran mentira. Todos seguimos siendo necesitados de la gracia del Señor y todos seguimos buscándola. Y razón número 3, y con esto termino. Cantamos porque es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, nos llevará a una nueva tierra, nos llevará a un nuevo cielo. Y al apóstol Juan se le dio una pincelada de lo que eso va a ser, y nos lo dejó escrito en el libro de Apocalipsis. Y vean lo que dice Apocalipsis 5, del versículo 9 al 14, dice así: y entonaban este nuevo cántico
digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré, dice el apóstol Juan, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la canción que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes exclamaron: amén. Esto que acaba de pasar es el ejemplo vivo de todos los 45 minutos que llevo predicando. Escuchamos la palabra, ocasionó algo y tuvimos una reacción externa. Eso, amigos, es adorar al Señor. No fue por mí, yo no estaba leyendo algo que me inventé. Estaba leyendo la palabra del Señor, que es poderosa. Eso es adorar al Señor. Y es un regalo, porque aquí en el cielo, lo que dice que estemos en el cielo, ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, vamos a estar totalmente santificados. Pero es un regalo porque aún siendo pecadores, el Señor nos lo permite hacer aquí. Hombres y mujeres que no se merecen estar en la presencia del Señor, por Jesucristo podemos estar en la presencia de Él. Es un regalo y le pido por favor, le ruego que no se pierda este gran regalo. Adorar al Señor es un regalo. Cierro con esto. Voy a leer una letra de una canción que, si el Señor nos lo permite, vamos a estrenar aquí en la iglesia como en unos 15 días. Y antes de leerla, le pido por favor que no se reprima sus actos externos de adoración nunca más en este lugar. Que Casa 242 sea una casa de adoradores y que usted pueda adorar al Señor como usted quiera, en orden. Yo estoy seguro que soy responsable de decir esto, en orden, para el Señor, no para que los otros lo vean, pero no se reprima nunca su manera de adorar al Señor. Esta es la letra de la canción que vamos a cantar. Dice: tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. Él la noche venció, su victoria me dio, no soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó, su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Y lo último dice: quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor.
Cuando llegue el final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cantemos, me aferro a Él. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Vamos de pie, vamos a orar.